Buenos días, hermanos. Les habla el doctor Rubén Juárez del grupo Altares en Casa. Vamos a dar comienzo a la segunda reflexión del mes de diciembre. Y es tiempo de buenas noticias y de celebrar la bondad de Dios para nosotros. Hay una escritura en 1 de Timoteo 2:4 que cito y dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es que hay un solo Dios y solo uno que nos puede llevar a Dios, que es su Hijo Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice: esperando y apresurándonos para la venida del Hijo de Dios. Y es lo que nosotros, el grupo Altares en Casa, estamos haciendo. Nos presentamos ante Dios para que esta palabra que Dios nos da hoy se arraigue en nuestros corazones, trayendo humildad y gracia por medio de Cristo Jesús. Primera de Timoteo 1:16 dice que fuimos recibidos por misericordia en Cristo Jesús. Y el verso 17 dice: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¡Qué gran noticia, hermanos! La misericordia de Dios ya vino a buscarnos a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Hay una gran noticia para el ser humano y es la promesa de Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Nos dice que por medio de Jesucristo nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Yo quiero resaltar en este versículo, dice que todas las cosas nos han sido dadas. Cuando algo está dado, hermano, solo debemos aceptar el regalo y tomarlo. Ya Dios lo hizo todo. Somos hechos participantes de la naturaleza divina. Esto es algo en lo que quizás no hemos reflexionado, pero es algo realmente maravilloso. Imagínese esta afirmación: porque nosotros somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de su naturaleza divina. Hebreos 3:14 lo confirma y dice: con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Una vez que tú oíste el mensaje, hermano, de que Dios quiere que seas salvo y que vengas al conocimiento de Él, y aceptas esta nueva fe, tienes que aferrarte a ella. Dice: con tal que retengamos hasta el fin, o sea, que no soltemos nuestro regalo por una fe constante, una fe que no va a fluctuar, que no va a variar. No importa lo que pase con nuestras vidas, las situaciones que tengamos que enfrentar, debemos estar firmes en Cristo. Hermano, los seres creados definitivamente no pueden participar de la naturaleza del Creador, por definición. Satanás quería un imposible. Satanás decía: seré semejante al Altísimo. Pretendía ocupar el lugar de Dios. Por perfecto que Dios lo hubiese hecho, jamás, nunca podría tener la naturaleza del Dios creador, de uno que es eterno, de uno que no tuvo comienzo, que no tendrá fin. Eso es un imposible. Satanás, esto era lo único que no tenía. No podía decir ser el creador. Aunque la Biblia lo describe como perfecto, hermoso como nadie, era un ser bello, sabio. Pero la naturaleza divina solo es de Dios, no de los seres creados.
De aquí que esto es una ecuación que Satanás no pudo resolver en su corazón porque se había enaltecido sobremanera, se había endiosado, viendo su belleza. Ni siquiera pensó, al mirarse perfecto y hermoso en demasía, no pensó, Dios me hizo bello. No, él pensaba, qué bello soy. Y mira, hermano, cómo entra el pecado. El pecado fue el orgullo en el corazón de este ser, hermoso y sabio, pero comenzó a preocuparse de sí mismo, a ensimismarse, a verse solamente él. Y fue cautivado por su belleza. El pecado lo cautivó. Y meditaba, qué bello soy. Nunca le dio el mérito y el crédito al Dios que lo hizo bello. Eso era lo correcto. No tenía la humildad necesaria para rendirse a Dios. Jesucristo no es una creación de Dios. Fíjate en esto. Jesucristo no es creado. Jesucristo es hijo de Dios. Si Jesucristo es hijo de Dios, entonces sí participa y tiene la misma naturaleza del Dios creador, porque es el Hijo. Y Jesucristo es el que hizo todas las cosas. En el Evangelio de Juan, así lo dice de claro, que todas las cosas fueron hechas por Cristo. Y que nada de lo que ha sido hecho en el universo fue hecho sin Jesucristo. Todo lo hizo Él. Por Jesucristo entonces, hermanos, nosotros pasamos a tener un regalo maravilloso, y es que somos hechos participantes de esa naturaleza divina, lo que Satanás nunca tuvo a su disposición. Lo que era imposible para ningún ser creado, Dios lo hizo posible para nosotros a través de Jesucristo. Pedro comprendía lo que significaba elevarse por encima de todo aquello que era temporal, lo carnal, lo que no era espiritual. Esto era necesario tenerlo para participar del Espíritu Divino de Dios, alejarnos de lo carnal. En Ezequiel 28, verso 14, leemos la exaltación de Satanás, cuando él se exalta a sí mismo. Pero el verso 14 dice Dios, yo te puse en el santo monte de Dios. Dios lo puso, Dios lo elevó a ese lugar. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El verso 16 nos aclara, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. El 14 dice, yo te puse en el santo monte. El 16, yo te eché. Dios tiene la prerrogativa de hacer lo que Dios quiere porque es el creador. Sin embargo, le había dado la categoría más alta entre los ángeles, que era un querubín. Era el ángel con mayor categoría, con mayor rango. Era privilegiado realmente. El verso 17 dice, se enalteció su corazón. Y ahí paramos para hacer una reflexión en esto. La caída comienza cuando el hombre deja de ver la maravilla y la gloria de Dios en su vida y comienza a tener brillo propio, a enaltecerse, a enorgullecerse. Cuando tú tomas el crédito que le corresponde a Dios, Dios ya no tiene parte en esto, porque Dios no puede ocupar el segundo lugar. Continúa diciendo el verso 17, a causa de tu hermosura te corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Hay que tener mucho cuidado con esto. Isaías 14 le da otro vistazo a esto y dice: ¿cómo caíste? Hablando de la caída de Satanás. Tú, querubín protector. Era la ocupación que Dios había puesto, el que protegía la santidad de Dios. El verso 13 dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Está hablando de, aparte del trono de Dios, Él quiere su propio trono. Usurpar el trono de Dios, pero tener su propio rango. Y me sentaré, dice, en el monte del testimonio. El monte del testimonio, hermanos, es el monte de santo de Dios, donde Dios va a descender. Se entiende, lo más alto que se puede citar como santo, el monte del testimonio de Dios. En el verso 14 dice: subiré sobre las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Él no quería lo que tenía, no era suficiente, quería el lugar de Dios, quería ser el Dios creador. Esto jamás lo pudo resolver. Quería ser el Dios Altísimo. Este título se le da al Dios que creó todas las cosas por su voluntad. Se enorgulleció tanto, hermanos, y fue abatido hasta la tierra, cayó hasta lo más profundo. Aquí hay unas lecciones en cuanto a la bondad de Dios que puede ser pervertida por el que la recibe, por el hombre. Un ser que era hermoso, sabio, bello, sobremanera. No sirvió de mucho porque Satanás dio entrada a lo malo en su corazón. La humildad delante de Dios enaltece, exalta su nombre. Pero la soberbia degrada a Dios. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La enseñanza, hermano, es: tenemos que aprender la humildad. La historia de Navidad, el nacimiento en un pesebre, el Rey de Gloria naciendo casi en un corral, en un pesebre, sin ninguna comodidad. El ser más grande, el Dios hecho hombre en Jesús. Porque Jesucristo, hermano, y hay que decirlo, tiene dos naturalezas perfectas en una persona: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y tengamos mucho cuidado, no era medio divino y medio humano, era completamente divino y perfectamente humano, sin que ninguna de estas dos características perdiera valor. Ninguna de las características perdía su individualidad, sus propiedades. Era humano como los seres humanos, con necesidades, con tristezas, con preocupaciones, con hambre, con sed, con fatiga. Jesús lloró, dice la palabra. Era perfectamente, por eso se llamaba el Hijo del Hombre, pero era perfectamente Dios, aunque no ejercía las facultades de un Dios para voluntad propia, solo siguiendo las órdenes de Dios Padre. Voluntariamente así lo decidieron. No están separadas las dos naturalezas, son dos en una. Dios es Cristo. Cristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero Jesús no es Dios Padre, ni Dios Padre es el Espíritu Santo. Son individuales, cada uno con sus características. Pero los tres son Dios. Este es el misterio que estaba escondido a través de los siglos y edades. Cristo es Dios que se hizo hombre.
Nosotros fuimos llamados en ese amor de Jesús a ser salvos y a participar de la naturaleza divina. Esto es lo más grandioso que yo he podido pensar, porque esto salió de la mente y el corazón de Dios, no salió del corazón de un hombre. Efesios 3, verso 19 nos dice: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Nada hay que nos pueda explicar el amor de Jesús. Va más allá de lo que podamos pensar. Para que seáis llenos, dice, de toda la plenitud de Dios. Cuando conoces el amor de Cristo, conoces quién es Dios plenamente. Y ya lo decíamos en reflexiones anteriores. Si a Dios nadie le ha visto jamás, viendo a Cristo ves la cara de Dios. Eres la imagen del Dios invisible, dice Colosenses. Eso no necesita más explicación. Jesucristo es la cara de Dios. Claramente Cristo representa y es la plenitud de Dios. Vamos a leer lo que dice Isaías 43, verso 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Yo los formé y los hice. O sea, hermano, no existes para ti mismo. El propósito de que existamos es para su gloria. Dios nos hizo con un propósito y un plan. El plan de Dios era que le diésemos gloria, que no nos endiosásemos, al contrario, que reconociéramos la bondad de ese Dios maravilloso y que no fuéramos seducidos por el pecado encubierto de muchas formas. Todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado. Ese es el propósito de que tú existas, hermano, de que existamos nosotros. Yo los formé, dice, yo los hice. El Dios creador puede hacer lo que quiera con el barro, darle la forma que quiera, y está en su derecho. Él es Dios. Encontramos en Gálatas 4, verso 7, una conclusión maravillosa. Dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ahora somos hijos de Dios, hermano. Y si hijo, también heredero de Dios. Formamos parte de la naturaleza de Dios como herederos por medio de Cristo. Es maravilloso la predestinación de Dios. Dice la palabra en Efesios 1, dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. Mira, hermano, santo es apartado para Dios y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Era el plan, que fuésemos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Me sobrecoge esta palabra, según el puro afecto de su voluntad, según Dios quiso que fuese, porque tiene las prerrogativas como Dios todopoderoso de hacer lo que a Él le place. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar la humildad, que exalta a Dios, no exalta al hombre, hermano. Hay un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Leo en Isaías 35, dice: se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Mira la invitación que Dios nos hace. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Verso 7. El lugar seco se convertirá en estanque
y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Verso 8. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Verso 10 termina diciendo: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Es la promesa de Dios, hermanos. Tenemos realmente un asidero a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El Dios que se hizo hombre y nos mostró el camino de la humildad y del amor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, les deseo un feliz fin de semana, que haya paz en los altares en casa. Mes de diciembre es el mes de los renuevos para Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.